va a seguir ministrando a todas nuestras vidas, a todos nuestros corazones. Y si tú te dispones realmente en tu corazón, créeme que vas a ser plenamente bendecido por Dios, plenamente edificado por el Señor. Esta noche en el estudio que venimos realizando del libro de Apocalipsis, nos vamos a ir allí a Apocalipsis 3, el verso 7. Perdóname, hoy vamos a analizar entonces el mensaje que el Señor entrega a la iglesia de Filadelfia. Esta, juntamente con la iglesia de Esmirna, es las únicas iglesias que no reciben reprensión de parte del Señor. Es decir, eran iglesias que efectivamente estaban haciendo lo correcto delante de Dios, y por lo contrario de recibir reprensión de parte de Dios, Dios les da alabanza y exaltación. Pero definitivamente la iglesia de Filadelfia es la iglesia modelo para la iglesia hoy en día, para la iglesia a través de los siglos. Es la iglesia a seguir, el ejemplo realmente de lo que Dios busca en su iglesia. Como lo hemos hecho en ocasiones anteriores, vamos a ubicarnos primero en un contexto histórico para que entendamos dónde se encontraba la ciudad como tal. Recuerda que cada una de las iglesias recibe ese nombre por la ciudad en el mundo asiático donde se encontraban y qué contexto le rodeaba, obviamente, a la ciudad de Filadelfia. Lo primero que podemos decir es que fue fundada por un hombre llamado Atalo II. Él era rey de Pérgamo, es decir, este hombre fundó la ciudad, ¿sí? Y este hombre fue tan fiel con su hermano de sangre llamado Eumenes, ¿sí? Que por esto le ganó el nombre de Filadelfo. Filadelfo en griego significa amigo del hermano. Es decir, que aquí ya empezamos a ver algo claro de lo que el Señor obviamente nos está mostrando y nos está diciendo en esta hora, ¿sí? Por esa razón fue que Eumenes le dio el nombre a la ciudad y le dio el nombre de Filadelfia. El nombre Filadelfia como tal significa afecto fraternal. Eso es lo que significa el nombre Filadelfia. Cuando tú lo miras, pues es un nombre muy hermoso, ¿cierto? Que aparece en segunda carta de Pedro. Quiero que vayas allí conmigo. Segunda carta del apóstol Pedro. Vamos a estar observando el capítulo 1, el verso 7. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 7. Allí la palabra dice: a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Allí en el original aparece esa palabra Filadelfia, que significa afecto fraternal. Y cuando el apóstol Pedro está hablando aquí obviamente de lo que debe ser el creyente como tal, lo que debe haber en nosotros, lo que debe obviamente habitar en la vida de un cristiano, él dice que debe haber ese afecto fraternal. Cuando hablamos de fraternidad, hablamos de personas efectivamente que son hermanos, que van hacia una misma dirección. Es decir, que cuando nosotros conocemos de Cristo, pues obviamente pasamos a ser hermanos en Cristo. Todos somos hijos de Dios y ahora hemos venido a ser hermanos en Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces la palabra es muy clara en este aspecto. Entonces, Filadelfia significa afecto fraternal. Y es lo que acabamos de leer acá en segunda carta de Pedro, el capítulo 1, el verso 7. ¿Dónde estaba ubicada la ciudad de Filadelfia? Estaba situada a 45 kilómetros de Sardis. Si tú has estado muy atento a todas las clases que hemos tenido de cada una de las ciudades, pues cada una de ellas estaba muy cercana la una de la otra definitivamente, ¿cierto? Entonces la palabra nos deja ver aquí claramente cómo esta ciudad estaba cerca de Sardis, estaba en un valle fértil, la cima de la ciudad sobre un triple montículo. ¿Qué quiere decir esto? La ciudad estaba obviamente en un lugar de privilegio, ¿sí? Por su suelo pasaba un subsuelo volcánico y llegaba hasta el mar cerca de Esmirna de la misma manera, pasando por Sardes. Esto hizo que Atalo II, ¿quién fue Atalo II? El que fundó la ciudad como tal,
la destinara como un centro de difusión del lenguaje y de las costumbres helénicas. Es decir, se convirtió en un centro totalmente, ¿sí? Donde por allí cruzaba mucha gente y era un centro donde el lenguaje como tal fluía para todas las ciudades y todos los territorios que estaban alrededor, ¿sí? Ahora, cuando nosotros miramos la escritura, empecemos allí en Apocalipsis, vamos a ir tomando pequeños pasajes, Apocalipsis 3, la palabra dice allí en el verso 8, estoy en Apocalipsis 3:8, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Cuál era esa puerta abierta? Esa puerta abierta era lo que estamos diciendo históricamente, o sea, la posición geográfica que tenía la ciudad, el hecho de que Atalo II hubiese permitido sencillamente que fuese un centro donde el lenguaje, donde muchas personas venían y compartían obviamente el lenguaje, las costumbres helénicas como tal. Esto permitía que el evangelio pudiese llegar a muchas personas. Esto permitía fielmente que la palabra pudiese llegar a muchas vidas. Por eso Filadelfia se convirtió sencillamente en una ciudad, una puerta misionera donde la palabra podía llegar a muchos. Eso es lo que significaba esa puerta abierta que estamos viendo allí en Apocalipsis 3:8. Ahora lo vamos a analizar más detalladamente, pero es lo que la palabra obviamente está mostrando en estos momentos. Ahora, la ciudad fue destruida por el mismo terremoto que destruyó a Sardis, que era lo que veíamos en la clase anterior. Recuerda que vino un gran terremoto sobre el año 17 después de Cristo y efectivamente, ¿sí? Ese mismo terremoto destruyó la ciudad de Filadelfia, ¿sí? Y de la misma manera como Tiberio reconstruyó Sardis, él también ayudó para que la ciudad de Filadelfia pudiese volver a ser reconstruida totalmente. Eso hizo que obviamente allí en la ciudad de Filadelfia se levantara un templo. Si tú has estado atento te habrás dado cuenta que lamentablemente, escúchame bien esto, lamentablemente, ¿sí? El paganismo, la idolatría se levantara en todas estas ciudades. Todas estas ciudades, como lo hemos visto a lo largo de estas clases, tenían templos, tenían dioses paganos, dioses a los cuales les daban adoración, dioses a los cuales les daban sencillamente alabanza, que no eran el único y verdadero Dios, como es el Señor obviamente, y se levantó allí en Filadelfia un templo a un hombre llamado Germánico. Este hombre germánico era el hijo adoptivo del emperador Tiberio, ¿ok? Entonces allí tenemos algo bien claro. Y eso que tenemos claro es que definitivamente Satanás siempre está tratando de moverse, siempre está tratando de colocar dioses falsos, dioses que realmente no son el único y verdadero Dios. Y allí en la ciudad de Filadelfia, de la misma manera se había levantado ese templo. Cuando yo veo, adelantémonos un poco, que el Señor obviamente muestra que Filadelfia, la iglesia como tal, fue una iglesia alabada, exaltada por Dios. Entonces nos damos cuenta que ellos pudieron permanecer firmes ante esa idolatría, ante lo que el mundo les brindaba, ante lo que el diablo mismo trataba de mostrarles. Eso nos deja ver que nosotros tenemos la capacidad clara en nuestras vidas de permanecer firmes a todo lo que Satanás intente colocar a nuestro alrededor. Depende de que haya una iglesia firme, depende de que haya una iglesia que quiera realmente caminar con Cristo. Perdóname. Depende de que haya una iglesia realmente que quiera buscar la presencia de Dios, que anhele el gozo, el júbilo de vivir plenamente para Cristo. No es el contexto. O sea, tú decides si eres un hombre, una mujer bueno o malo, que decide caminar con el Señor, que decide honrar y glorificar al único y verdadero Dios. No importa el contexto en el que tú estés, no importa eso, hermano. O sea, dependes de cada uno de nosotros. Y la iglesia de Filadelfia fue una iglesia que se mantuvo firme ante eso. Es decir, no importaba los dioses que estuvieran alabando allí, no importaba que hubiesen levantado este templo a este hombre germánico, no importaba, ¿sí?
Allí en la ciudad de Filadelfia había otro templo a un dios llamado Dionisio o Dionisius, ¿sí? Llamado por los romanos Baco. Y ojo lo que te voy a decir acá. Acuérdate que el imperio que reinaba en ese tiempo era el imperio romano. Y para los romanos el dios, ese mismo Dionisio era el dios Baco. De ahí viene el nombre que son los bacanales. ¿Qué son los bacanales? Los bacanales son fiestas, son parrandas que llevan obviamente a la embriaguez, a la borrachera. ¿No te parece impresionante todo lo que Satanás hace? A veces la gente trata todo de buscarlo desde un punto de vista natural, pero no se están dando cuenta que hay un trasfondo espiritual y en ese trasfondo espiritual, mi amado, es donde nosotros debemos mirar y darnos cuenta de que Satanás siempre va a tratar de apartar las vidas del verdadero camino. ¿Sí? Pese a todo ese contexto, vuelvo y te repito, los cristianos de Filadelfia se mantuvieron firmes. Pese a todo eso, ellos creyeron fielmente en el Señor y se mantuvieron sin adorar a dioses paganos, que eran los dioses que había obviamente en la ciudad como tal. A causa de la protección que tenía el emperador allí en la ciudad de Filadelfia, Filadelfia recibió un sobrenombre que era Neocesaria. Después cambió el nombre a Flavia, ¿sí? Y aquí quiero que miremos algo. Mira allí Apocalipsis 3, verso 12. Dice la escritura, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. ¿Te das cuenta? Si estuviste atento, hay 3 menciones de la palabra nombre, como el Señor reforzando y diciendo el nombre de la ciudad de mi Dios, el nombre de mi Dios y mi nombre nuevo. A lo que voy con esto es que el hombre trata siempre de cambiar lo que Dios quiere hacer. ¿Qué quiero decirte con esto? Hay muchos que están tratando, obviamente, de hacer las cosas en sus propias fuerzas, sin ser guiados, sin ser dirigidos plenamente por el Señor. Y definitivamente lo que Dios quiere y lo que Dios desea es que nosotros entendamos que solo hay un nombre real, que solo hay un nombre verdadero en el que todos nosotros podemos ser salvos. Ese nombre es Jesucristo. El diablo intentará cambiar tu nombre. Y si tú te das cuenta y estuviste atento frente al contexto histórico que te estoy contando, Satanás intentaba obviamente cambiar el nombre de la ciudad. Y el nombre de la ciudad, ¿cuál era? Filadelfia. ¿Qué significa Filadelfia? Afecto fraternal, un afecto entre hermanos. Y Satanás trataba de cambiar su nombre. Satanás va a tratar de cambiar tu identidad. Esto es un ejemplo claro para que nosotros nos demos cuenta. El diablo siempre va a tratar de cambiar tu identidad en Cristo, pero tú no puedes permitir eso. Tú debes ser auténtico, leal, fiel hacia el nombre del Señor. No puedes dejarte desviar bajo las tentaciones, bajo las cosas de este mundo, bajo las cosas que el enemigo quiere, no. Y cuando miramos en el verso 12, por eso hay tanto énfasis frente a eso. Y ahorita que analicemos más detenidamente cada versículo, lo vamos a observar. De la misma manera, quiero que mires allí nuevamente el verso 12, dice la palabra, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios. ¿Te acuerdas cómo fue destruida la ciudad? Por un terremoto, el mismo terremoto que destruyó la ciudad de Sardis. Es decir, que aunque volvieran a reconstruir la ciudad, el Señor de un momento a otro podía venir y destruir. Pero la promesa que Dios hacía al creyente de Filadelfia es que Dios le haría una columna firme en el templo de Dios. O sea, eso me deja ver que las cosas de este mundo son vanas, son superficiales, que un día pueden llegar a estar, que otro día no.
Y sencillamente, si no estamos tomados de la mano del Señor, si nuestra mirada no está puesta en Cristo, pues todo lo que está en esta tierra va a ser derribado en cualquier momento. Tú puedes tener tu casa, tus bienes, pero de un día para otro los puedes perder. Esa es la vida. Y si tu confianza está puesta en esto, y si frente a todo lo que hemos vivido en este año en la humanidad entera, muchos llegaron a perder mucho. Y perdieron demasiado porque colocaron su esperanza solamente en las cosas de esta tierra. Cuando hay vidas que están esperanzadas realmente en Cristo Jesús, cuando hay vidas que están esperanzadas fielmente en el Señor, podemos entender lo que Dios está diciendo. Yo te voy a hacer columna en el templo de mi Dios. O sea, algo firme, algo en lo cual no vas a ser quebrado, algo en lo cual no te vas a desviar, vas a permanecer firme en el Señor. Entonces, cuando en la palabra hace referencia, estamos mirándolo un poco salteado, pero ya ahorita lo vamos a mirar paso a paso, verso 11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Entonces, ¿qué está mostrando acá la palabra? La corona de la cual habla el Señor acá hace referencia a los festivales paganos que se hacían en la ciudad de Filadelfia. Ellos llevaban coronas de laureles para sus dioses. ¿Quiénes eran sus dioses? Por ejemplo, el templo que le levantaron a Germánico, el templo Dionisio, que era el mismo Baco que era el dios de los bacanales, de las fiestas, del holgorio del pueblo, pero que obviamente era un holgorio que estaba lejos de la presencia del Señor. Ahí es donde tú tienes que darte cuenta fielmente de lo que Dios desea hacer en tu vida. Darte cuenta que tú no puedes hacerte partícipe de las obras infructuosas de las tinieblas. Y el diablo va a estar colocando obviamente todo tipo de tentaciones, de bacanales, para que tú te apartes realmente del propósito y de la voluntad de Dios. Así que impresionante lo que el Señor obviamente nos habla a través de esta carta. ¿Sí? Hay algo curioso, mi amado, y es que todas las iglesias que tú ves en la escritura, de las 7 que hay, 6 sufrieron obviamente todo tipo de persecución, menos la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia era la única que no sufrió a causa de estas persecuciones. Y el hecho que nosotros miramos es por la fidelidad que ellos tenían, por el amor grande que ellos tenían al Señor, a la obra, a Cristo. Vemos una iglesia que efectivamente estaba en pie, estaba firme y que el Señor también la guardó. No permitió sencillamente que la iglesia cayera. Cuando vinieron otro tipo de doctrinas, de dogmas, como el maometismo, ¿sí?, que es de Mahoma, obviamente, la iglesia permaneció firme, ¿sí?, ya que el maometismo acabó con todas las iglesias que estaban alrededor, pero la iglesia de Filadelfia se mantuvo firme. ¿Qué entiendo con esto? Que pueden venir falsos profetas, que pueden venir falsas doctrinas, que el enemigo puede tratar de levantarse, a traer espíritus engañadores que entren dentro de la iglesia, donde sencillamente hablen de cosas que no provienen del corazón de Dios, pero que depende de la iglesia mantenerse firme en la doctrina sana. Tú tienes que estar en un lugar donde te congregues, donde te enseñen la sana doctrina. Eso es supremamente importante. No creas los cuentos, que es que los tiempos han avanzado, que estamos en un siglo diferente, que estamos en un nuevo milenio. No creas esos cuentos, porque la iglesia es la misma ayer, hoy y por los siglos. ¿Por qué es la misma? Porque es la iglesia de Cristo. Y el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Es decir, que la iglesia se debe mantener firme en la sana doctrina. No podemos permitir que entren doctrinas extrañas a la iglesia. ¿Por qué se mantuvo firme la iglesia de Filadelfia? ¿Por qué no se acabó en ese momento? Porque precisamente se mantuvieron firmes en las enseñanzas que Dios les había entregado a través de los apóstoles. Hubo unas invasiones por parte de un hombre llamado Tamerlán, eso fue hacia el siglo XIV más o menos, pero la iglesia de Filadelfia de la misma manera permaneció intacta.
Es decir, que el diablo va a tratar de levantarse, de invadir, los gobiernos van a tratar de destruir la iglesia, de detener la obra, van a prohibir la predicación del evangelio, nos van a poner condiciones donde dicen no se pueden reunir y si se reúnen debe ser en el tiempo en que nosotros les indiquemos. Pero cuando hay una iglesia firme, cuando hay una iglesia que ha creído a su Cristo, a su Rey, a su Señor resucitado, pues la iglesia va a permanecer firme ante todo ese tipo de invasiones que el enemigo precisamente quiere hacer en contra de la iglesia. Nosotros debemos estar firmes, orando, clamando a Dios, creyendo en fe, en esperanza, creyendo que Dios hará algo nuevo en medio de su iglesia para que la iglesia continúe, porque la iglesia continuará. Las puertas del Hades, mi amado, jamás prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Los mismos seguidores del mahometismo, como estamos hablando que eso fue una doctrina que intentó introducirse y que hizo que muchas iglesias obviamente fuesen destruidas, no comprendían por qué la iglesia de Filadelfia permanecía en pie, si ellos habían logrado acabar con otras iglesias. Así que ellos mismos, mira este dato tan interesante, llamaron a la iglesia de Filadelfia, la llamaron Al-Ashir, te lo voy a deletrear, A-L-A-S-H-I-R, perdóname, Al-Ashir. ¿Qué significa Al-Ashir? Ciudad de Dios. O sea, el mismo enemigo, los mismos adversarios tuvieron que reconocer que Filadelfia era ciudad de Dios. El mismo enemigo tiene que saber quiénes somos nosotros como iglesia. Él va a levantarse, él va a tratar de destruir, pero si hay una iglesia que se mantiene firme, las mismas puertas del Hades tendrán que reconocer su derrota, que no van a poder contra nosotros. No es contra nosotros, es el que está en nosotros. Esa es la fe. Actualmente en Filadelfia, en la ciudad de Filadelfia, ¿sí?, existen 12 iglesias, pero ninguna de ellas es evangélica. Y aquí viene la parte triste. O sea, si lo hablamos a la actualidad, ¿por qué no hay ninguna iglesia evangélica? Porque las generaciones son diferentes. Y si no hay generaciones que continúen con el legado, si no hay generaciones que se mantengan firmes, la iglesia se va a acabar. Y cuando digo se va a acabar, es que ya no va a estar, ya no va a haber un hombre de Dios que esté llevando el evangelio, que esté llevando a la iglesia a orar, a clamar, a buscar a Dios. Eso me lleva a ver lo importante que son las cabezas dentro de la iglesia. La cabeza es Cristo, obviamente, pero están sus siervos, están los ángeles, los pastores, y es importante que la iglesia se mantenga firme. Es importante que nuestros hijos, mi amado, se mantengan en oración, en clamor a Dios, que quieran seguir con la obra. Esa es una preocupación grande en todos los siervos de Dios, de cómo el Señor desea realmente de que nosotros continuemos en ese legado, que realmente perseveremos fielmente. Entonces, actualmente en la ciudad de Filadelfia hay 12 iglesias, pero ninguna de ellas es evangélica cristiana. Es decir, es de otras religiones, si lo queremos denominar así. Y esto de verdad es triste. Todo porque esas nuevas generaciones no quisieron seguir caminando con Cristo. Y eso lo vemos a través de la historia de la palabra. ¿Sí me entiendes? Vemos, por ejemplo, una generación con Josué, donde esa generación en Israel quería honrar a Dios, glorificar a Dios, donde Dios les dio la victoria, donde conquistaron la tierra que fluía leche y miel. Pero de la misma manera vemos que esa generación pasó, que era en cabeza de Josué y Caleb, y sencillamente, ¿qué sucedió? Pues lo que pasó, mi amado hermano, es que se levantaron nuevas generaciones y el libro que sigue después de Josué es Jueces, que es una generación terrible, es un tiempo de oscuridad para Israel, porque ya los que buscaban de Dios ya no estaban, porque ya los que amaban al Señor ya no estaban. Se habían levantado nuevas generaciones que se habían olvidado definitivamente de quién era Dios en sus vidas. Tenemos que orar para que lo que nos resta en esta tierra
haya hombres, mujeres dispuestos a llevar el Evangelio con fuego en el corazón, que deseen ver la gloria de Dios, que esas nuevas generaciones realmente quieran llevar el Evangelio como tal. Entonces, empezando allí, esa era la parte histórica. Quiero que mires entonces Apocalipsis 3, el verso 7. Dice la escritura: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Amén y amén. ¿Cómo se presenta el Señor? Lo primero es la presentación. Aquí el Señor se está presentando a la iglesia como el santo. Quiero que mires por un instante, primera carta de Juan, capítulo 2, el verso 20. Pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. Aquí el apóstol Juan está diciendo que todos hemos sido ungidos con la unción del santo. ¿Quién es el santo? El Señor. Él es el único santo. Y nosotros tenemos una santificación posicional. Y te quiero enseñar algo en esta hora. Cuando conoces de Cristo y lo recibes en tu corazón, Él te da una santificación posicional. Es decir, te lava con la sangre preciosa que Él ha derramado en la cruz del Calvario, y eso hace que el Padre en los cielos me vea a través de la sangre de Cristo. Y como Él me ve a través de la sangre, y la sangre de Cristo es pura, limpia, perfecta, ¿cómo me ve a mí? Santo. Pero es una santificación que el Señor me ha entregado posicionalmente, y la obtengo es en Cristo. Mientras tú camines en esta tierra, tendrás que ir en una santificación práctica. Es decir, todos los días deberás buscar tu santidad, todos los días deberás acercarte a Dios, ir quitando de tu vida lo que no es del Señor y permitiéndole al Espíritu Santo que Él haga la obra en tu vida, y debes practicar esa santidad. La tercera santificación la vas a obtener solamente cuando Cristo venga entre las nubes, cuando seamos arrebatados en los cielos. Allí obtendremos la santificación perfecta, porque la Escritura dice que este cuerpo corruptible se vestirá de incorrupción. Y obviamente lo que el Señor busca y desea fielmente es que lleguemos a estar con Él en el cielo. Entonces te repito, por ahora tenemos una santificación posicional, porque Dios nos ha lavado con la sangre de su Hijo Jesús. Mientras estamos en la tierra, practicaremos nuestra santidad, es decir, la buscaremos día tras día. Pero solo habrá una santificación perfecta hasta el día en que tú llegues al cielo, sea en el arrebatamiento, que estés vivo, ¿cierto? O si has muerto. Obviamente, como dice la Escritura, los muertos en Cristo resucitarán primero cuando lleguemos allí entre las nubes, y el Señor obviamente vista de incorrupción, esto que es corruptible. Entonces, ¿cómo se presenta el Señor? Como el santo, porque Él es el único santo. Y además de eso, la palabra dice que Él es santo, santo, santo. Si tú miras el libro del profeta Isaías, quiero que vayas allí conmigo, en el capítulo 6, mira lo hermoso que describe aquí la palabra. Isaías 6, verso 3. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Cuando vemos esta visión que tuvo el profeta Isaías, los ángeles que estaban delante de él, que eran serafines, le decían al Señor en el trono de su gloria, le decían: Santo, santo, santo. Él es el único santo. Yo soy santo, pero por la obra de la cruz, porque he sido lavado con la sangre del Cordero. Tú no puedes pensar que eres santo por sí mismo. Ni siquiera viviendo una vida tan perfecta podrías gloriarte delante de Dios. Nunca, nunca, jamás, hermano. ¿Quién se presenta acá entonces como el santo? Nuestro Señor Jesucristo. Y eso era lo que le decía a la iglesia en Filadelfia. ¿Sí? Cuando Él se presenta con los nombres, si tú has estado atento,
pues el Señor quería simbolizar algo, es decir, que la iglesia estaba viviendo de una manera correcta, Filadelfia estaba viviendo de una manera en que el Señor podía decirles, yo me presento como el santo a una iglesia que está viviendo realmente en santidad. Pero el Señor también se presenta aquí como el verdadero, se presenta como el que es genuino, como el que es verídico. Eso quiere decir que obviamente habían dioses falsos y habrá dioses falsos a través de toda la historia de la humanidad, pero definitivamente el Señor se presenta como el verdadero. Tú debes saber eso fielmente, mi amada iglesia. Él es el único Dios verdadero. Jesucristo dijo claramente, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y obviamente nadie viene al Padre sino a través de mí. El único verdadero, el único genuino es nuestro Señor. Y debemos dar gloria y honra a Él. No te puedes desviar tras dioses ajenos. Satanás siempre tratará de desviar la iglesia. Siempre tratará de colocar dioses que no es el único y verdadero Dios. Y ahí es donde nosotros debemos estar fieles, firmes en el Señor, tomados de la mano de nuestro Rey, reconociendo que Él es el único y verdadero Dios. Y gloria al Señor, que nosotros hemos tenido la bendición de conocer a ese Dios único y verdadero. También la palabra me dice, estoy en Apocalipsis 3, verso 7, entonces dice el santo, el verdadero, pero también la escritura dice el que tiene la llave de David. Ok, ¿sí? El que tiene la llave de David nos está mostrando que Jesús posee la llave de David. Quiero que mires por un instante el libro del profeta Isaías, el capítulo 22, el verso 22. Isaías 22, verso 22. Mira lo que dice la escritura acá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. ¿Cierto? Y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Entonces acá hay una mención obviamente de esa llave de David, donde el Señor está mostrando proféticamente, diciéndolo a través de Isaías al pueblo, cómo sencillamente pondría sobre el Señor la llave de la casa de David. Recuerda que el Señor es antes que el mismo David, ¿cierto? Él es la raíz de David, ya lo vamos a mirar ahorita. Pero entonces mira también lo que dice Apocalipsis 5, verso 5. Apocalipsis 5, el verso 5. Mira lo que dice la escritura. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, haciendo referencia a Cristo, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, ¿cierto? Aquí la palabra nos está mostrando obviamente a ese cordero inmolado. Leí el verso 6, perdóname, el verso 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? Jesús, ¿sí? La raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Aquí la palabra hace mención de que Cristo Jesús es la raíz de David. Gloria a Dios por eso. Él es el que posee la llave de David, ¿sí? Esa llave de la cual obviamente habla acá la palabra, de esa puerta abierta de la cual iba a hablar la escritura allí en Apocalipsis 3, ¿cierto? Si voy allí nuevamente, el verso 8, dice, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Qué hacen las llaves? Abren y cierran puertas. ¿Cuál era esa llave que iba a abrir esa puerta? Pues esa llave precisamente era el Evangelio. ¿La puerta cuál era? La ciudad de Filadelfia. Si has estado atento a lo que te estoy diciendo, Dios permitió que Filadelfia fuera una ciudad central donde mucha gente de diversos idiomas pasaba por allí y donde los discípulos, los apóstoles como tal, podían llegar a predicar del Evangelio.
Esa puerta, sin descontextualizarlo, es el Evangelio. Si me entiendes, la llave precisamente es la llave que el Señor nos ha entregado. Hay puertas abiertas para predicar el Evangelio. El problema es que la mies es mucha, mas los obreros pocos. Son pocos los que realmente quieren acercarse a Dios y empezar a predicar el Evangelio. Entonces en Filadelfia había este gran privilegio. Mira Mateo 28, verso 18. Ve allí conmigo. Mateo 28, el verso 18. Mira lo que dice la escritura acá. Dice la preciosa palabra del Señor así. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando se habla obviamente de que él posee la llave de David, se habla de autoridad. El Señor obviamente tiene autoridad como tal, ¿sí? Y esa autoridad es delegada a su iglesia. ¿Y para qué es delegada a su iglesia? Para que la iglesia cumpla con el propósito y pueda llegar a predicar realmente el Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere. Entonces ahí está la presentación del Señor. Volvamos allí nuevamente a Apocalipsis 3, el verso 7. Entonces, ¿cómo se presenta el Señor? Como el santo, 1, como el verdadero, 2, como el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Después de que el Señor ha abierto la puerta para que el Evangelio obviamente se predique, pues Él es el único que podría llegar a cerrar esa puerta. Dios había colocado de su gracia también en los creyentes de Filadelfia para que pudieran llevar el Evangelio. Eso me lleva a pensar en que yo debo orar al Señor y decirle, coloca de tu gracia en mi vida, Señor, usa mi vida para que otras almas puedan llegar a tus pies. Tú para predicar el Evangelio no necesitas una gran teología, necesitas es tener amor por Dios, por la obra que Él hizo en la cruz, pero más que todo tener amor por las almas. Si tú no tienes amor por las almas, jamás vas a predicar la palabra, jamás vas a llevar el Evangelio a otros para que otros puedan conocer precisamente del amor de nuestro Señor Jesucristo. Si miro entonces el verso 8, como lo leíamos, dice, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Cómo no el Señor conocería las obras de ellos? Eran obras buenas. Cuando yo veo esto es que el Señor conoce lo bueno y lo malo, así como lo que se deja de hacer. Pero aquí lo que el Señor está aprobando y exaltando a la iglesia de Filadelfia es que las obras de ellos eran excelentes. Ellos estaban haciendo lo correcto. La puerta para el Evangelio estaba abierta, pero no era una iglesia atemorizada, no era una iglesia que estuviese encerrada allí en sus cuatro paredes, era una iglesia que salía y predicaba, obviamente sus obras eran correctas delante de Dios. No es cuestión solamente del pecado, a veces sencillamente estamos haciendo lo incorrecto al dejar de llevar el Evangelio, al dejar de hacer la obra o al dejar de cumplir la gran comisión bajo la cual el Señor precisamente nos ha colocado. Tú y yo necesitamos cumplir esa gran comisión, llevar el Evangelio. Entonces las obras de ellos eran expuestas delante de Dios. Tú no le puedes esconder absolutamente nada al Señor. Él sabe perfectamente lo que tú y yo estamos haciendo, si lo estamos haciendo de la manera correcta, si tú estás aprovechando bien el tiempo, ¿sí me entiendes? Si estás orando para que el Evangelio fluya, tal vez tú no tienes el denuedo, el tiempo también para hacerlo, pero definitivamente tienes la capacidad de orar, de clamar para que Dios use a muchos para que la palabra pueda llegar a muchas más vidas. Y eso es lo que Dios desea de todos nosotros. Cuando miro el verso 8 nuevamente, yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Entonces volvemos a repetir, era la magnífica oportunidad y la magnífica oportunidad de que de predicar obviamente el evangelio, pero como te decía, juntamente con la gracia, para que muchos escuchen la palabra de Dios. Para que la palabra llegue tú necesitas la gracia de Dios. Tú puedes tener un excelente denuedo, un muy buen conocimiento de la palabra, pero necesitas la gracia de Dios, el regalo inmerecido, o sea, que la palabra pueda llegar a los corazones, a las vidas. Hay gente que no es tan preparada en las escrituras, pero tienen la gracia de Dios y gloria a Dios por eso.
porque Dios los usa infinitamente, porque ganan almas para el Señor, porque no están preocupados por sí mismos, sino están preocupados por llevar el Evangelio. La iglesia de Filadelfia estaba preocupada por llevar la palabra de Dios. ¿Sabes que hay una iglesia tan encerrada, tan ensimismada, tan preocupada en sí misma, olvidándose de las necesidades primordiales de Dios? Y esa necesidad es que Cristo vuelve tan pronto y la iglesia está callada. Hay pastores que están callados. Hay pastores que han recibido ministerio y están encerrados en sus casas, sin predicar el evangelio, sin llevar la palabra, sin estar orando, sin estar discipulando, llamando a las ovejas, buscando a los suyos, teniendo cuidado del estado de las ovejas. Necesitamos hacer la obra, no nos podemos quedar quietos. El Señor conoce nuestras obras, Él conoce perfectamente quién es cada uno de nosotros, iglesia. Pero necesitamos definitivamente llevar el Evangelio. Miremos unos ejemplos, Hechos 14, verso 27. A ver qué nos dice acá la Escritura. Hechos capítulo 14, verso 27. Mira lo que dice la Escritura acá. Estamos hablando obviamente de esa puerta abierta. Dice la palabra del Señor así. Hechos 14, 27. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Cuando los discípulos regresaban obviamente a contar a la misma iglesia, ellos volvían con regocijo, con gozo, y ellos mismos se admiraban de cómo Dios había abierto la puerta de la fe. ¿Cuál es la puerta de la fe? Para que la gente creyera en Cristo. Porque es que para que tú y yo hayamos creído en Cristo, tuvo que hacer algo sobrenatural en nuestras vidas. Era Dios mismo tocando, era el Espíritu Santo convenciéndonos, dándonos la fe para creer en el Hijo de Dios. O sea, tú puedes salir y predicarle a mucha gente, pero si tú no pides a Dios que sea su Espíritu a través de tu vida, tú te vas a sentir cansado, te vas a sentir frustrado, no vas a ver resultados. Necesitamos la gracia de Dios, la gracia del Señor para que la palabra llegue. Hechos 16, verso 14, mira lo que dice la Escritura. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Date cuenta que dice que Lidia, que era una mujer de Tiatira, que la analizamos cuando estudiamos la iglesia de Tiatira, ¿sí? Ella adoraba a Dios, o sea, era una mujer que amaba a Dios, pero esa mujer necesitaba reconocer a Jesucristo como el Salvador de su vida. ¿Y qué me dice la palabra? Que el Señor mismo abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo estaba predicando. O sea, no era el conocimiento de Pablo, no era el denuedo, no era lo mucho que él estuviese instruido, no era que él hubiese recibido la enseñanza del mejor maestro en esa época, que era Gamaliel, ¿cierto? Sino sencillamente Pablo también necesitaba de la gracia de Dios. Si el Espíritu Santo no estaba con Pablo, ¿cómo iba a llegar el Evangelio? Si el Señor no está con nosotros, pues en vano trabajan precisamente los edificadores. Necesitamos del Señor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 12. Mira lo que dice la Escritura. Segunda carta a los Corintios 2, 12. Dice la preciosa palabra del Señor así: cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber llegado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. ¿Qué está diciendo acá el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto? Dice, aunque se me abrió puerta en el Señor. Es decir, ellos necesitaban puertas abiertas para que el Evangelio llegara. Y yo quiero decirte algo en esta noche. Cuando el Señor abre una puerta para que tú lleves el Evangelio, tú debes ser obediente al Señor e ir, cumplir con esa misión que Dios te encomienda. Es Dios quien ha abierto esa puerta. Es el Señor que abrió esa casa, es el Señor que está tocando el corazón de esa familia, de ese amigo, de ese vecino. Tu corazón debe estar dispuesto realmente a recibir de Cristo. A veces no estamos dispuestos, hay puertas abiertas, pero la iglesia no está dispuesta. No en vano, vuelvo y repito,
La mies, los campos están listos, ¿cierto? La mies es mucha, pero los obreros pocos. ¿Qué hay que hacer? Rogar al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Todos quieren ministerios públicos, todos quieren ser reconocidos, aplaudidos, pero a veces no hay la disposición en el corazón de ir. Lo que tú puedas hacer para que el Evangelio llegue, mi amado, amada que me escuchas, hazlo. Hazlo de todo corazón para que la palabra sencillamente pueda llegar a muchas, muchas más vidas. Es necesario que tú lo hagas. Es necesario que no te quedes quieto, que sigas predicando el Evangelio, que sigas predicando las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Mira también Colosenses, carta del apóstol Pablo a los Colosenses, miremos el capítulo 4, ¿sí? El verso 3, Colosenses 4, verso 3. Dice la escritura así: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. ¿Qué decía aquí el apóstol Pablo? Que ellos estaban orando para que Dios abriera puertas. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Que el Señor nos ayude para que hayan puertas abiertas, para que donde es imposible para el hombre que la palabra llegue, Dios abra puertas, para que Dios abra las puertas de las cárceles, para que Dios abra las puertas de los lugares donde es difícil llegar, donde hay familias encerradas en un contexto religioso donde la palabra es difícil que llegue. ¿Cómo vamos a lograr eso? En oración, como lo acabamos de ver acá. Te lo voy a volver a leer. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. ¿Cuál era el deseo de Pablo? Que la palabra siguiera llegando. Oraba, clamaba a Dios, le decía al Señor, ábrenos puertas. Pues la iglesia de Filadelfia tenía esas puertas abiertas. La iglesia de Filadelfia definitivamente tenía el privilegio de llevar el evangelio, y ¿sabes qué es lo mejor? Que la iglesia estaba cumpliendo con esa gran comisión. ¿Sabes que estamos fallando mucho en esto? Y hay una iglesia que se ha olvidado de eso. Ya no estamos llevando el evangelio. El cristiano está cómodo, solo quiere bendición de Dios, solo quiere ser próspero en todas sus áreas, solo quiere un ministerio aplaudido, reconocido, quiere bienes materiales en esta tierra, pero poco a poco se ha ido olvidando de lo que dice la palabra. Es que yo en esta noche, mi amado, no te estoy enseñando algo que esté fuera de la escritura, es algo que está dentro de la palabra. Y debemos orar para que el Señor abra muchas más puertas, y que cuando Dios las abra, tú seas un siervo, una sierva de Dios que esté dispuesto realmente a ir y llevar el evangelio, y que Él coloque de su gracia en nosotros para que la palabra sencillamente pueda llegar. Vuelve allá a Apocalipsis 3, verso 8. Yo conozco tus obras, y he aquí puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esa poca fuerza será como un pequeño poder. ¿Qué significa esto? Habla de un poder material. No era una iglesia con una membresía muy grande, no era una iglesia grande. Aparte de eso, era una iglesia con muy bajos recursos económicos. Si yo lo comparo con la iglesia en la Odisea, que es la iglesia que vamos a hablar finalmente el viernes entrante, pues era una iglesia totalmente opuesta. La iglesia de la Odisea era una iglesia rica materialmente en esta tierra, pero la iglesia de Filadelfia no tenía ese poder. Hoy encontramos el mismo fenómeno. Hay iglesias poderosas, muy ricas, con mucho dinero, con sobreabundancia. Hay otras que no es así. Hay otras que día a día dependen de la provisión, de la bendición del Señor. Por eso el Señor dice ahí, aunque tienes poca fuerza, tú has guardado mi palabra. No hay el poder económico, no hay la riqueza material, pero la iglesia de Filadelfia
Era una iglesia rica espiritualmente, porque la palabra estaba en ellos, porque amaban al Señor, porque eran fieles a Dios, porque eran leales a Dios, porque no les faltaba eso. Su palabra era la riqueza más grande. Y eso es lo que debe estar en la iglesia. Lealtad, fidelidad a la palabra de Dios, mis amados. Ama la palabra de Dios. Una iglesia donde esté la palabra de Dios es una iglesia rica. La esencia de vida está dentro de ella. Que nunca nos falte su palabra. Que podamos decirle al Señor día tras día, amo tu palabra, me deleito en ella. Y cuando tú lees las escrituras y estudias la palabra, tú te das cuenta de la riqueza tan grande que tenemos. En Sofonías 3, versos 11 y 12, mira lo que dice. Sofonías 3, verso 11 y 12. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberberás en mi santo monte, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará ¿en quién? En el nombre de Jehová. Amén y amén. Qué bonito es. Un pueblo humilde, no un pueblo soberbio, no un pueblo orgulloso, mis amados, no un pueblo que esté lleno de la vanidad de esta tierra, no. Dios quiere un pueblo humilde, que confíe, que alabe el nombre de Jehová. Dios quiere una iglesia que coloque su mirada en Él solamente. Por eso la iglesia de Filadelfia no tiene reprensión. Porque es que Él les está diciendo que ustedes tienen poca fuerza. Y esa poca fuerza lo que significa era que tenían un pequeño poder. Ellos le confesaban con valentía. No habían negado el nombre del Señor. Ellos permanecían firmes. Con amor, con fuego, con pasión en el Señor. No niegues nunca el nombre de Cristo. Ámalo hasta el final. Ámalo hasta el final. Nuestra partida de esta tierra está cercana. Escúchame muy bien. Y ahí vendrá el lloro y el crujir de dientes. Ahí muchos lamentarán no haber caminado realmente con Cristo, no haber amado su palabra. Cuando tú sacas este tiempo para estudiar la palabra, tú estás diciéndole al Señor, te amo y amo tu palabra. Quiero aprenderla, quiero recibir de ti. Las muchas pruebas hacen que nuestra fuerza falte, pero nunca niegues el nombre de Cristo Jesús. Permanece firme en Él. Cuando miro el verso 9, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Mira lo que dice la palabra. Sino que ¿qué? Mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Qué bonito esto. Habían judíos que iban en contra de Cristo. Aparentemente el judío, su nombre como tal, Judá, significa alabanza agradecida. Es decir que ellos decían ser pueblo de Dios, pero ellos no entendían quiénes eran los cristianos. Y estos judíos, como el Señor los denomina acá, sinagoga de Satanás, a esos que se dicen ser judíos, a esos que dicen ser mi pueblo, pero no lo son, porque ellos se levantaban en contra del evangelio, en contra de lo que era de Dios. ¿Será que en la iglesia puede llegar a suceder lo mismo? Gente que dice tener a Dios, amar a Dios, pero se levanta en contra de la iglesia, en contra de los siervos de Dios. Eso ha sucedido muchas veces, mis amados. Y ahí es donde el Señor dice, ustedes dicen ser hijos, pero son sinagoga de Satanás. En otras palabras dicen, son hijos del diablo. Juan capítulo 8, el verso 39, mira lo que dice. Juan 8, 39. Dice la preciosa palabra del Señor así. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais.
pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar? ¿Qué dice ahí la palabra? Mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Amén y amén. Qué confrontación tan tremenda. ¿Sabes quiénes eran ellos? Los fariseos. ¿Y qué procuraban los fariseos? Matar a Jesús. Sin embargo, ellos decían, somos hijos de Abraham, pero estaban en contra de Jesús. Y Jesús era el Mesías prometido y Jesús era Dios mismo. ¿De qué les servía esa religiosidad si no iban en pos de lo que el Señor quería? Ellos no habían entendido quién era el que estaba delante de ellos. Pues en la iglesia de Filadelfia estaba sucediendo exactamente lo mismo. Hombres que se oponían a que la predicación del Evangelio fuese entregada. ¿Cómo entiendes tú que haya personas que critiquen, que juzguen, que condenen, que haya siervos de Dios predicando el Evangelio, cuando ellos no están haciendo absolutamente nada, cuando ellos deberían estarse alegrando, gozándose, porque hay siervos de Dios que toman tiempo para llevar la palabra a muchas vidas, pero hay unos que se levantan en contra del Evangelio, les critican, les juzgan? ¿De qué sirve eso? Solo Dios sabe si son hijos de Él o si son hijos del diablo. Esto es algo fuerte, pero es lo que estaba pasando acá. Y es lo que está sucediendo hoy en día. El Señor decía, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. ¿Cierto? Y yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Qué está diciendo acá el Señor? Que finalmente habría algunos, no todos, ¿sí?, que se convertirían al Señor, que finalmente entenderían y dirían, sí, ellos estaban predicando la verdad, ellos estaban haciendo lo correcto. Era lo que dice la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 2, el verso 10. Primera carta de Pedro 2, verso 10. Mira lo que dice la palabra. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado ¿qué? Misericordia. Esto se lo daba el apóstol Pedro a la iglesia, a los que ya habían reconocido a Cristo, a los que ya habían venido en pos del Señor, en los que habían llegado sencillamente a los pies de Él. En otro tiempo no eran pueblo de Dios. Es que pueblo de Dios no es el que va a la iglesia. Pueblo de Dios no es el que carga la Biblia debajo del brazo. Pueblo de Dios no es el que de labios le honra, pero su corazón está lejos de Dios. Pueblo de Dios es el que tiene un encuentro verdadero con el Señor, el que ha alcanzado la misericordia de Dios. En otras palabras, ¿qué está diciendo? El que ha reconocido su pecado delante de Dios, el que sabe que ha hecho lo malo delante del Señor, el que reconoce que necesita todos los días de su vida de Dios, que es por la gracia del Señor que nosotros hemos hallado la salvación. En Isaías 60, el verso 14, mira lo que dice allí la palabra. Isaías 60, verso 14. Mira lo que dice la escritura. Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. ¿Te acuerdas cómo le llamaban los mahometanos a los de la iglesia de Filadelfia? Ciudad de Dios, y es lo que aparece acá en la escritura. Y el Señor estaba dando una promesa al pueblo y diciéndole, todos aquellos que se levantaron contra ti vendrán a ti humillados, ¿cierto? Todos los que te afligieron vendrán a tus pies y se encorvarán. Pero es que no está diciendo sencillamente a nosotros, o sea, es el reconocimiento de que Jesús es el Rey, el Señor, el Salvador de sus vidas. Isaías 45, verso 14.
Mira lo que dice la palabra. Isaías 45, verso 14. Así dice Jehová, el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos, irán en pos de ti, pasarán con grillos, te harán reverencia y te suplicarán diciendo, ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. Qué tremendo lo que el Señor está mostrando, porque si yo lo comparo con Egipto, pues ¿cómo estuvo Israel en Egipto? Estuvo esclavo. Y ahora el Señor está diciendo, ahora serán ellos los que vendrán a ti, te harán reverencia, te suplicarán diciendo, ciertamente en ti está Dios. Es una promesa fiel de que no es en vano la obra que estamos haciendo. Que aquellos que se han levantado, que aquellos que han querido venir a dañar, a destruir, pues tendrán que volver arrepentidos, no a nosotros, sino al Dios de gloria, para que el Señor obviamente muestre su poder evidenciado en nuestras vidas y que ellos se den cuenta que Él también nos ha amado. Ahora viene la promesa y aquí viene algo importante, mira. Verso 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Aquí hay una promesa dividida en 4 partes. La primera está acá, en lo que acabamos de leer. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Cuál es esa palabra de mi paciencia? La palabra de mi paciencia es darnos cuenta que hemos confiado en la palabra de la cruz. Creemos fielmente que Él murió en la cruz, que resucitó al tercer día y creemos fielmente que Él vendrá entre las nubes por su iglesia. La iglesia tiene que ser fiel en eso, tiene que ser paciente en eso. Algunos tienen por tardanza su venida, sino que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Debemos esperarlo, Él va a volver, Él va a venir, iglesia. Estoy seguro de eso. Muy pronto Cristo regresa, muy pronto nos vamos. Estoy totalmente seguro de esto. Hace ya 21 años, cuando le conocí, 22 años, creí fielmente en que Cristo había muerto por mí en la cruz y creí en la promesa de que Él volvería. Todos los días de mi vida he creído esto, pero hoy en día te puedo decir radicalmente que lo creo con más fuerza. Cristo está por venir. Pronto nos vamos de esta tierra. Pronto su iglesia partirá de esta tierra. Pronto el que le esté esperando, el que tenga hambre y sed de justicia será saciado. Y esa hambre y sed de justicia es que esperamos que el Señor vuelva entre las nubes. Pronto la iglesia se irá de esta tierra. Por eso la promesa que el Señor da a la iglesia hoy, por cuanto has guardado la palabra de ¿qué? De mi paciencia. Mira la promesa, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Cuál es esa hora de la prueba? La gran tribulación. Esa es la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Muchos teólogos hablan de a nivel histórico de las pruebas que han venido a nivel mundial, pero definitivamente la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero es la gran tribulación. Lo que Dios está diciendo en otra forma es que Él va a sacar a la iglesia antes de que inicie ese periodo de la gran tribulación, a su iglesia, a los que han guardado su palabra, la palabra de su paciencia, a los que han vivido para Él y los que han creído en la palabra de la cruz. Él va a levantar la iglesia pronto. La iglesia pronto se va a ir de esta tierra. Y hay una iglesia hoy en día inadvertida, hundida, sumida en los deseos de este mundo, preocupada en los afanes de este siglo y no están preocupados realmente, esperando a que su Señor venga. Tienes que ser una virgen sensata para que cuando el Señor venga te halle velando, porque Él vendrá como ladrón en la noche, cuando nadie lo espera. Cristo está por venir, el arrebatamiento está por suceder, iglesia, y tú tienes que estar atento a esto.
Él nos guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y la palabra dice ahí, para probar a los que moran sobre la tierra. Porque los que queden en esta tierra serán probados. Quiero que mires por un momento, segunda carta a los tesalonicenses. Mira lo que dice allí la escritura. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, verso 8. Cuando la iglesia sea levantada, mira lo que sucederá. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Pero leamos el verso 7 por un instante, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Sabes cómo se llama ese misterio de la iniquidad? El nuevo orden mundial. Así se llama, iglesia. Eso es lo que el diablo está fraguando a través de un hombre que es el anticristo. Pero el anticristo no se puede manifestar hasta que lo detiene sea quitado. ¿Qué está deteniendo al anticristo? La iglesia. Cuando la iglesia sea quitada de esta tierra, el anticristo se va a manifestar. Dice, inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Eso sucederá al final de la gran tribulación en un evento llamado la batalla de Armagedón. Inicuo, hablando del anticristo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder, señales y prodigios mentirosos. ¿Quién controlará al anticristo? El diablo mismo. El diablo le dará poder, ese hombre hará milagros, prodigios mentirosos, que engañará obviamente a muchos. Pero aquí viene lo que te quería decir. Ese hombre vendrá con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Cuando Cristo venga entre las nubes, su iglesia va a partir con él. Pero sobre la tierra habrá un engaño total, sobre la tierra vendrá un engaño donde todos aquellos que no recibieron el amor de la verdad, lo que recibirán es condenación, porque no quisieron recibir el amor de Cristo para ser salvos. Y peor aún lo que dice el verso 11. Por esto Dios, ¿quién? Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados, ¿quiénes? Todos los que no creyeron a la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo, sino que se complacieron en la injusticia. Es decir, que cuando la iglesia sea arrebatada, el anticristo se manifestará y en ese mismo instante Dios, el Dios Todopoderoso, enviará un poder engañoso para que los que se quedaron aquí en la tierra crean a la mentira del diablo y sean condenados todos, ahí me dice la palabra, todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. En otras clases hemos hablado, ¿habrá salvación en la gran tribulación? Sí la habrá, pero solo es para el pueblo judío. No es para los demás pueblos de la tierra, porque el tiempo de gracia es para los gentiles, para el pueblo que no es pueblo judío. Y esa gracia empezó con la cruz y terminará con el arrebatamiento. Así que mi amado hermano, Dios está prometiendo que si tú has guardado la palabra de su paciencia, el Señor también te guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. En el verso 11 el Señor dice, aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. No quería decir obviamente que alguien iba a robar la corona de la iglesia de Filadelfia, ¿sí? Cuando miramos esto, entonces vemos la primera promesa. ¿Y la primera promesa cuál era? La primera promesa era sencillamente que el Señor haría, que vendría y se postrarían esos judíos en arrepentimiento, no a ellos, sino al Señor. Finalmente la obra que ellos estaban realizando no sería en vano, sino que ellos verían la gloria de Dios y que muchos se convertirían al fiel Creador. La segunda promesa es que así como la iglesia había guardado su palabra, Dios también le guardaría
de la obra de la prueba. Sería algo recíproco totalmente. De la misma manera dice aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Te acuerdas de la corona de laurel de la cual hablábamos? Pues los habitantes de Filadelfia se hacían partícipes de esos bacanales, de esos festivales paganos. Ellos llevaban sus coronas de laurel y las rendían a sus dioses. Pero el Señor está diciéndole a la iglesia acá, retén lo que tienes, retén la palabra, retén tu amor a mí, retén tu fidelidad, para que ninguno tome tu corona, porque es una corona única. Tú tienes que llegar con fuerza hasta el final, y el camino se está agotando como te lo estoy diciendo en esta hora. El camino se está haciendo cada vez más angosto, y al otro lado solo llegarán sus verdaderos hijos, no por nuestras obras, sino porque tú retuviste la palabra, lo que el Señor efectivamente te entregó. En el verso 12 dice, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Esa es la tercera promesa. ¿Qué está diciendo el Señor? Que Él nos hará columna en el templo de su Dios. Aquí ven a lo que te explicaba históricamente, cómo la ciudad de Filadelfia fue destruida por un terremoto. Estaba en un lugar inestable, podría volver a suceder cualquier otro terremoto sobre ellos, pero el Señor les está diciendo, yo les voy a hacer columna en el templo de mi Dios. Eso habla de firmeza. Eso habla de una promesa donde tú estarás en la casa de Dios en los cielos, donde Él te colocará en lugar firme, donde Él te colocará en lugar espacioso, donde estarás en la presencia de Dios, donde el Señor obviamente será tu todo, pero debes permanecer firme. Nuevamente te digo, no coloques tu firmeza en las cosas de esta tierra, no coloques tu esperanza en las cosas de esta tierra. Por favor, mi amado, amada que me escuchas, coloca tu esperanza en el cielo, con Cristo Jesús, en estar con Él. Gracias a Dios por todo lo que tú tienes en esta tierra, por tu familia, por tus padres, por tus hijos. Gloria a Dios por todo eso. Pero lo más importante, iglesia, es la vida eterna. Lo que nos espera es grande allí en los cielos. El Señor promete que nunca más saldrá de allí. Es una promesa de vida eterna. Es una promesa de estar para siempre con el Señor, de no dejar a un lado al Señor. Él va a ser nuestro todo en el cielo. Algunos preguntan y dicen, ¿y qué vamos a hacer en el cielo? En el cielo lo único que vamos a hacer es adorar al que vive por los siglos de los siglos, al que reina. Esa va a ser nuestra labor, eso va a ser nuestro todo, porque es que Él lo va a llenar todo en todo, y anhelo que llegue ese día para todos nosotros. Y la cuarta promesa, mírala, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Eso habla de estar sellados, de que el nombre está escrito en nuestros corazones, de que su palabra está guardada y escrita, tallada en nuestros corazones. ¿Te acuerdas lo que te explicaba de cómo intentaron cambiar el nombre de la ciudad varias veces? ¿Qué significaba Filadelfia? Afecto fraternal. Eso habla de que el nombre de Dios esté guardado, grabado en tu corazón plenamente, de que día tras día tú continúes en el camino del Señor, de que Él se convierta realmente en el todo de tu vida, de que cada día que tú abras tus ojos le puedas dar gracias al Señor por todo lo que Él te ha brindado, por todo lo que Él te ha entregado, que puedas permanecer firme, continuar adelante, iglesia. Y finalmente la carta termina diciendo lo mismo que las otras 5 anteriores. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén y amén. Si tienes oído, has escuchado lo que el Señor nos está diciendo en esta hora. Sea una iglesia fiel. Sea un hijo, una hija de Dios leal al Señor, que lo ame con todo su corazón, que permanezca, que mire la cruz todos los días y se dé cuenta que Él murió por todos nosotros para darnos salvación y vida eterna. Que seamos como esta iglesia, que perseveremos, que cuando haya puertas abiertas prediquemos la palabra,
que tú seas un hombre, una mujer que esté dispuesto a ser usado por Dios, que ores, que clames, que dobles tus rodillas, que le pidas a Dios para que la palabra llegue a muchas más vidas, porque miles están yendo al infierno, una condenación sin Cristo Jesús. Esto no es algo lleno de fábula o de genealogía, es algo real que el Señor dice en la palabra. El infierno fue creado para Satanás y sus ángeles, pero al estar lejos de la presencia del Señor, al permitir el pecado, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la única manera de llegar al cielo es a través de Cristo, es confesando nuestra fe en el Señor. Así que persevera, aprovecha esas puertas abiertas, predica la palabra. No importa que tengas poca fuerza, lo importante es guardar la palabra del Señor y no negar su nombre. No importa que no tengamos miles, millones de pesos, de dólares. Eso no importa. La riqueza más grande ya la tenemos. Tenemos a Cristo, tenemos a Jesús. El todo de nuestras vidas, el todo de mi vida es Cristo Jesús. Tienes que seguir llevando el Evangelio, que Dios nos dé nuevas fuerzas para continuar, que muchos vengan al arrepentimiento, que muchos de los que se han levantado en contra nuestra tengan que venir y reconocer que estábamos haciendo lo correcto delante de Dios para que la salvación llegase a sus vidas. Hoy doy gloria al Señor por esta palabra, Padre. Hoy te doy gracias por amarnos. Hoy te doy gracias, Señor, por no olvidarte de nosotros. Tú que lo sabes todo y lo conoces todo, renueva las fuerzas de cada uno de tus hijos. Que esas puertas que han sido abiertas, Señor, las sepamos apreciar y valorar, Señor. Dile ahí donde tú estás, heme aquí, envíame a mí, Señor. Que tu presencia, Señor, no me suelte un solo instante. Que me lleve, Señor, a los lugares donde tú quieras a llevar tu palabra. Creo en tus promesas, Señor. Creo en lo que tú me has dicho en esta noche, Dios. Solo ayúdanos a permanecer firmes, fieles a ti, a tu palabra, Dios. Tú quieres una iglesia diferente, Dios. Yo te pido perdón por la iglesia que tal vez somos, Dios. Perdónanos como hijos tuyos porque hemos fallado. Perdónanos porque no es suficiente lo que estamos haciendo. Necesitamos obrar mucho más para ti, Dios. Necesitamos llevar el Evangelio con más fuerzas, con más denuedo, con más ímpetu, con más amor, Padre. Ayúdanos, danos fuerzas para continuar y no nos sueltes de tu mano un solo instante, Rey. Hoy yo te lo pido, Dios, es en Cristo Jesús. Amén y amén. Amado, hermosa iglesia, de mucha enseñanza, que aprendamos de ella y que realmente esta palabra y este estudio que hemos realizado en esta noche, donde he sentido fuertemente la presencia del Espíritu Santo, y espero que allí en el lugar donde tú te encuentres haya sido igual, de la misma manera, que Dios haya podido ministrar a tu vida. Esto no es solamente algo teológico, es algo que cuando tú dispones tu corazón, Dios habla, ministra, toca nuestras vidas y nos lleva realmente a lo que Él quiere y a lo que Él desea. El próximo viernes estaremos en nuestra última clase de este año, analizando el mensaje a la Odisea y confiando en el Señor. Estaremos regresando para el viernes 22 de enero del 2021. Vamos a tener un mes de receso, ¿sí?, por las finalidades de este año, pero confiando en Dios estaremos el próximo año siguiendo con el estudio de Apocalipsis, para que puedas invitar a muchos más hermanos, a personas que realmente estén interesadas en estudiar, en escudriñar la palabra. Créeme que este es un tiempo oportuno para que lo podamos hacer. Si el Señor no ha venido, nos veremos el próximo 22. Pero entonces el próximo viernes, hoy estamos a 11, el día 18 de diciembre, estaremos finalizando con el mensaje a la Odisea. Sé que este ha sido un tiempo de bendición donde Dios nos ha enseñado muchas cosas y donde tu corazón se ha estado dispuesto. Créeme, como te lo digo, que el Señor ha ministrado sobre tu vida. Te mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga. Si puedes, comparte este mensaje con otros para que muchos más aprendan la preciosa
Palabra del Señor. No olvides, Filadelfia, afecto fraternal, un afecto sincero entre hermanos en Cristo Jesús. Dios te bendiga y te guarde.